En la Biblia conocemos a los primeros humanos, Adán y Eva, y a sus hijos Caín y Abel. Pero, ¿sabías que, según algunas tradiciones y textos antiguos, Adán y Eva también tuvieron hijas? Estas figuras misteriosas, a menudo pasadas por alto, tienen relatos llenos de misterio, simbolismo y enseñanza. Nos adentraremos en estos textos antiguos y exploraremos lo que se dice sobre ellas, descubriendo historias que amplían nuestra comprensión del origen de la humanidad. Bienvenido a Ecos de la Biblia. Comencemos. La historia de Adán y Eva es uno de los relatos más conocidos de la Biblia y se encuentra en el libro de Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. Este relato narra la creación del primer hombre y la primera mujer por parte de Dios y su vida en el jardín del Edén. Según Génesis, Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, convirtiéndolo en un ser viviente llamado Adán. Luego, viendo que no era bueno que el hombre estuviera solo, Dios hizo caer a Adán en un profundo sueño y tomó una de sus costillas para crear a Eva, la primera mujer. Ambos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso terrenal donde tenían acceso a todos los frutos excepto al del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sin embargo, Eva fue tentada por una serpiente a comer del fruto prohibido y a su vez convenció a Adán de hacer lo mismo. Este acto de desobediencia resultó en su expulsión del Edén y la introducción del pecado y la muerte en el mundo. Después de ser expulsados del Edén, Adán y Eva tuvieron varios hijos. Los más conocidos son Caín, Abel y Set. Caín, el primogénito, es recordado por haber asesinado a su hermano Abel por envidia, un acto que marcó el primer asesinato en la historia humana. Set nació después de la muerte de Abel y es visto como el ancestro de Noé, a través de quien la humanidad se regeneró después del diluvio. En Génesis 5:4 se menciona que, después de que nació Set, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Este versículo es clave porque señala que Adán y Eva tuvieron más hijos además de los mencionados específicamente, aunque la Biblia no proporciona detalles sobre ellos. El versículo Génesis 5:4 sugiere que la humanidad se multiplicó a través de muchos hijos e hijas de Adán y Eva, aunque no se detalla quiénes eran ni qué papel jugaron en la narrativa bíblica. Esto puede interpretarse como una indicación de que la Biblia, en muchos casos, se centra en personajes y eventos clave para transmitir su mensaje, en lugar de ofrecer una cronología completa de todos los descendientes. La falta de detalles sobre los otros hijos e hijas de Adán y Eva en el texto bíblico puede deberse a varias razones. Una posible explicación es que los autores de Génesis estaban más interesados en los eventos y personajes que tenían un impacto significativo en la historia de la salvación y en la narrativa teológica del pecado y la redención. Además, la estructura literaria de los textos antiguos a menudo se centraba en figuras representativas y en acontecimientos clave para comunicar verdades espirituales y morales, más que en proporcionar un registro exhaustivo de todos los descendientes y eventos históricos. Querido hermano o hermana, para entender correctamente la historia de las hijas de Adán y Eva, primero debemos recordar que son los textos apócrifos. Los textos apócrifos y pseudepigráficos son una parte fascinante de la literatura religiosa que no se encuentra en el canon oficial de la Biblia, pero que han sido estudiados y debatidos durante mucho tiempo. Estos escritos proporcionan una visión más amplia del contexto histórico, cultural y religioso del mundo antiguo y ofrecen una comprensión más rica de las tradiciones y creencias que coexistieron con los textos canónicos. El término apócrifo proviene del griego y significa oculto o escondido. En el contexto bíblico, se refiere a aquellos escritos que no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia, pero que aún tienen valor religioso, histórico o literario. Algunos de estos textos apócrifos fueron escritos durante los mismos periodos que los libros canónicos, y a menudo ofrecen relatos adicionales o alternativos de eventos y personajes bíblicos. Ejemplos notables incluyen el libro de Enoc, los Macabeos y el libro de Tobías. La palabra pseudepigráfico
se refiere a textos cuya autoría se atribuye falsamente a figuras bíblicas conocidas. Estos escritos fueron creados con la intención de otorgarles una mayor autoridad al asociarlos con personajes importantes del pasado, como Enoc, Moisés o Isaías. Aunque no se consideran inspirados ni auténticos en términos de autoría, los textos pseudepigráficos ofrecen una valiosa perspectiva sobre las creencias y prácticas religiosas de las comunidades que los produjeron. Ejemplos de pseudepígrafos incluyen los Salmos de Salomón, el Apocalipsis de Abraham y la Ascensión de Isaías. Los textos canónicos son aquellos libros que fueron reconocidos oficialmente por una tradición religiosa como inspirados y autoritativos. En el cristianismo, el canon bíblico está compuesto por los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Estos libros fueron seleccionados a través de un proceso histórico que implicó la evaluación de su autenticidad, coherencia doctrinal y uso litúrgico. Los textos canónicos son considerados la base de la fe y práctica religiosa. Los textos no canónicos, por otro lado, incluyen tanto los apócrifos como los pseudepigráficos y cualquier otro escrito que no fue aceptado en el canon oficial. Estos textos no se consideran inspirados de la misma manera que los libros canónicos, pero aún pueden ser valorados por su contenido histórico, literario o teológico. Los textos no canónicos a menudo proporcionan información adicional sobre las tradiciones y creencias que existieron en el antiguo Israel y en las primeras comunidades cristianas. Pero su estatus fuera del canon significa que no son considerados normativos para la fe. Ahora bien, el libro de los Jubileos, también conocido como la Pequeña Génesis, es un texto apócrifo que ofrece una versión expandida y detallada de los eventos narrados en los primeros libros de la Biblia, especialmente el Génesis. Escrito en el siglo II a.C., este libro reinterpreta las historias bíblicas, a menudo con añadidos y aclaraciones que no se encuentran en el texto canónico. Uno de los aspectos más destacados del libro de los Jubileos es su cronología precisa y su enfoque en los periodos de tiempo, conocidos como jubileos, que son ciclos de 49 años. El texto detalla eventos desde la creación del mundo hasta la llegada de Moisés, proporcionando fechas exactas y contexto adicional para muchos eventos bíblicos. El contenido del libro de los Jubileos es vasto y detallado, ofreciendo una narrativa rica y ampliada de varios eventos y personajes bíblicos. El contenido del libro de los Jubileos incluye la creación y los primeros días. El libro comienza con una renarración de la creación del mundo, proporcionando detalles adicionales que no se encuentran en el Génesis. Describe minuciosamente los 6 días de la creación, el descanso de Dios en el 7º día y el establecimiento del sábado. Se detalla la vida en el jardín del Edén, con énfasis en la relación armoniosa entre Adán, Eva y el entorno antes de la caída. La caída de Adán y Eva se narra con un enfoque en las consecuencias para la humanidad y la introducción del pecado y la muerte en el mundo. La historia de los patriarcas. El libro ofrece relatos más elaborados de figuras patriarcales como Enoc, Noé, Abraham, Isaac y Jacob. Se proporciona una visión más profunda de sus vidas, virtudes y su relación con Dios. Por ejemplo, la historia de Enoc incluye su devoción a Dios y su ascensión al cielo, mientras que la narrativa de Noé amplía los eventos del diluvio, incluyendo detalles sobre la construcción del arca y las instrucciones divinas recibidas. La historia de Abraham se extiende para incluir su juventud, sus pruebas de fe y su papel como el primero en hacer un pacto con Dios. Las historias de Isaac y Jacob también se detallan más, con énfasis en sus experiencias personales, sus familias y su relación con Dios. Leyes y costumbres. El libro de los Jubileos también contiene instrucciones detalladas sobre leyes, festividades y prácticas religiosas. Estas incluyen mandamientos sobre la observancia del sábado, la celebración de festividades como la Pascua y leyes sobre la pureza ritual. Además, se especifican costumbres relativas a la dieta,
el matrimonio y la moralidad. Estas leyes y costumbres reflejan las preocupaciones y el contexto del período en que el libro fue escrito, subrayando la importancia de la fidelidad a Dios y la observancia de sus mandamientos como medio de mantener una relación adecuada con el Creador. En conjunto, el libro de los Jubileos no solo renarra historias conocidas, sino que también las amplía, proporcionando detalles adicionales y perspectivas que resaltan la importancia de la fe y la obediencia a las leyes divinas. Esta obra es un reflejo de las creencias y prácticas de la comunidad en la que se originó, destacando su deseo de preservar y transmitir una comprensión más profunda de las historias y enseñanzas bíblicas. Pero vamos a lo que nos interesa en este video. Resulta que el libro de los Jubileos también proporciona nombres y detalles adicionales sobre algunos de los descendientes de Adán y Eva que no se mencionan en la Biblia canónica. Entre estos descendientes se encuentran dos hijas, Awan y Asura. Awan es descrita como la hija de Adán y Eva, lo cual la sitúa en la primera generación de la humanidad según la tradición judeo-cristiana. En los Jubileos se menciona explícitamente que Awan fue la esposa de Caín, uno de los hijos de Adán y Eva. Esta unión marital entre hermanos refleja una práctica común en las narrativas antiguas para explicar la expansión y la continuidad de la humanidad en sus inicios. La narrativa sobre Awan y Caín en los Jubileos también sirve para transmitir enseñanzas teológicas y morales sobre la creación, el pecado y la redención en el contexto de los primeros tiempos de la humanidad. El texto proporciona un marco interpretativo que complementa y a veces contrasta con las versiones bíblicas más conocidas. Por su parte, Asura es mencionada en el libro de los Jubileos como otra hija de Adán y Eva. En este libro apócrifo se indica que Asura se casó con Set, quien es uno de los hijos de Adán y Eva. Este matrimonio entre hermanos refleja una práctica común en las narrativas antiguas para asegurar la continuidad y la pureza de la línea de descendencia en los primeros tiempos de la humanidad. Set es considerado un antepasado crucial en la línea de los justos según la tradición judía y cristiana. Desde la perspectiva bíblica, Set es mencionado como el hijo que reemplazó a Abel después de su muerte a manos de Caín, y es ancestro directo de figuras clave como Noé y, eventualmente, Abraham. El libro de los Jubileos es una fuente rica de detalles adicionales y reinterpretaciones de las historias bíblicas. La inclusión de personajes como Awan y Asura, las hijas de Adán y Eva, no solo enriquece el relato de los primeros días de la humanidad, sino que también nos muestra la diversidad de tradiciones y narrativas que coexistieron en el pensamiento religioso antiguo. Pero este no es el único libro apócrifo que trata sobre este tema tan relevante. Existe un texto apócrifo conocido como el Libro de Adán y Eva o el Libro de la Vida de Adán y Eva. Este libro es una colección de textos que narran diversos episodios relacionados con Adán y Eva, complementando y expandiendo las historias presentadas en el Génesis y otras escrituras sagradas. La vida de Adán y Eva está compuesta por dos partes principales. La primera parte, que se centra en la vida de Adán desde su expulsión del Edén hasta su muerte, y la segunda parte, que trata sobre Eva y su vida después de la muerte de Adán. El texto aborda temas como el arrepentimiento de Adán y Eva después de su expulsión del Edén, su relación con sus hijos Caín y Abel y la muerte de Adán. También incluye relatos sobre los descendientes de Adán y Eva, así como tradiciones y enseñanzas morales que complementan las narrativas bíblicas. La vida de Adán y Eva es un texto apócrifo que probablemente fue compuesto entre los siglos I y III después de Cristo. Es parte del corpus de literatura apócrifa y pseudepigráfica que se desarrolló en la antigüedad cristiana y judía y que muestra interpretaciones y elaboraciones de las historias bíblicas para satisfacer diversas necesidades espirituales y culturales de la época. Aunque no forman parte de los textos canónicos aceptados por las principales religiones judías y cristianas, los textos apócrifos como la vida de Adán y Eva han tenido un impacto en la literatura y la cultura,
contribuyendo a la formación de tradiciones y creencias posteriores. Aunque el texto no proporciona nombres específicos ni un número exacto de hijas de Adán y Eva, se menciona que tuvieron muchas hijas, además de sus hijos varones. Como la mayoría de los textos apócrifos, la vida de Adán y Eva busca complementar y expandir las historias bíblicas conocidas, ofreciendo detalles adicionales y explorando aspectos menos conocidos de las vidas de los personajes bíblicos. En el judaísmo, por ejemplo, los textos apócrifos como la vida de Adán y Eva no forman parte del canon hebreo oficial. La Tanaj, o Biblia hebrea, se limita a los libros considerados sagrados y divinamente inspirados, excluyendo los apócrifos. Aunque estos textos tienen valor histórico y literario, no son autorizados para la enseñanza religiosa o la halajá, la ley judía. En el cristianismo, la aceptación de los textos apócrifos varía según las denominaciones. La Iglesia Católica y la Ortodoxa incluyen algunos apócrifos en su canon expandido, mientras que muchas denominaciones protestantes siguen el canon hebreo. Los apócrifos, como la vida de Adán y Eva, pueden ser valorados por su contribución devocional y perspectivas complementarias sobre la vida espiritual, aunque no se consideran escrituras canónicas. Académicamente, los textos apócrifos son estudiados para entender mejor las creencias y prácticas de las comunidades antiguas. Proporcionan un contexto cultural y religioso valioso para iluminar la formación de las escrituras canónicas y las interpretaciones posteriores. Debemos tener en cuenta que los textos apócrifos ofrecen interpretaciones y reflexiones adicionales sobre la fe y la moralidad, enriqueciendo la reflexión espiritual. Sin embargo, no tienen autoridad canónica en las principales tradiciones religiosas, aunque son apreciados por su valor en el estudio y la teología comparada. Querido espectador, ¿qué piensas sobre los textos apócrifos? ¿Crees que deberían ser más considerados en las discusiones bíblicas? Quiero tomarme un momento para agradecerte por haber visto este video sobre la historia jamás contada de las hijas de Adán y Eva. Explorar estos relatos apócrifos me ha permitido sumergirme en aspectos menos conocidos de nuestras tradiciones religiosas y culturales. Espero que este viaje te haya resultado tan fascinante como a mí. Gracias por tu tiempo y tu interés. Nos vemos en un próximo video. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.